Buenas, mi nombre es Carla Randíaz, soy una estudiante de biología de cuarto curso de la Universidad Autónoma de Madrid y mi trabajo fin de grado se titula Microbiota y fístulas anastomóticas en cáncer de colon. Este TFG fue realizado en el Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. La estructura de esta presentación va a ser la siguiente. En primer lugar, una breve introducción donde voy a exponer el tema de mi trabajo, la hipótesis y los objetivos. Posteriormente, voy a comenzar a hablar sobre la región de ADN que se ha amplificado en el análisis bioinformático. Después, hablaré sobre términos que son muy importantes de entender, como son la alfa-diversidad, beta-diversidad y los índices que se han usado para medirlas. Tras la explicación de los términos fundamentales de este trabajo, procederé a hablar sobre los resultados más relevantes, la discusión y acabaré con las conclusiones. El cáncer de colon causa alrededor de 700.000 muertes al año en todo el mundo. La intervención quirúrgica donde se resecciona la zona tumoral es hasta ahora el tratamiento más eficaz. Durante la intervención es importante realizar la anastomosis, es decir, la unión de los bordes del intestino sin tensión ni torsión, para evitar la rotura de la línea de sutura. Si ésta se rompe, se forman cavidades conocidas como fístulas anastomóticas. Esto provoca que se salga el contenido intraluminal del intestino al espacio extraluminal, desencadenando múltiples complicaciones que pueden llevar a la muerte del paciente. A pesar de todas las medidas de prevención, se desconoce el factor desencadenante donde la incidencia en estos pacientes va desde el 1% hasta el 19%. Actualmente se está estudiando la relación entre la microbiota intestinal y la aparición de fístulas. Se ha descrito una disminución de diversidad, es decir, reducción del número de especies, en la microbiota intestinal de pacientes con cáncer de colon respecto a pacientes sanos. También se ha visto disminución de diversidad en pacientes con cáncer de colon que han sufrido fístulas versus con pacientes que han cicatrizado adecuadamente. La hipótesis de este estudio es que existe relación entre la disminución de microbiota intestinal de pacientes con cáncer de colon y la formación de fístulas anastomóticas. El objetivo principal de este estudio es identificar diferencias significativas en la composición de la microbiota tanto fecal como tumoral en pacientes con cáncer de colon que desarrollan fístulas anastomóticas postquirúrgicas respecto de los pacientes que cicatrizan adecuadamente. El objetivo secundario es describir la microbiota fecal y tumoral, proximal y distal, de pacientes con cáncer de colon, incluyendo análisis de alfa-diversidad, beta-diversidad y abundancia diferencial de las comunidades microbianas. En este estudio se ha amplificado la región hipervariable V3-V4 del gen 16S ADN ribosómico. Esta región permite identificar la composición microbiana de las muestras hasta nivel taxonómico de género, ya que este gen está involucrado en la traducción de proteínas y está altamente conservado entre las bacterias. Para ello, primero se amplificó en el ADN extraído de las muestras tumorales y fecales mediante PCR con primers forward y reverse específicos de esta región hipervariable. Después, se modificaron los extremos de los fragmentos obtenidos añadiendo backcodes que son oligonucleótidos que actúan como identificadores de cada muestra. También se añadió una región adaptadora a la celda del sistema Illumina MySeq. Tras la secuenciación, se obtuvieron lecturas en sentido forward y reverse de cada muestra, contenidas en dos archivos FASTQ por muestra. Después se procedió al análisis bioinformático donde se procesaron las lecturas y se realizaron los análisis de diversidad. Con los análisis de diversidad se quiere ver si hay disminución de diversidad entre las muestras de pacientes con fístula y sin fístula. Para ello, se realizaron los análisis de alfa-diversidad y beta-diversidad. La alfa-diversidad mide la riqueza de las comunidades que conforman las muestras, es decir, compara el número de especies distintas de cada comunidad. En nuestro caso, se compararon ASV, que son las secuencias representativas del análisis bioinformático. En cambio, en la betadiversidad se mide cuánto se parecen las comunidades de las muestras, teniendo en cuenta la composición microbiana, o sea, valora las ASV presentes y su abundancia relativa. Para dejarlo más claro, vamos a ver los siguientes ejemplos. En la figura de alfa-diversidad que está a la izquierda, vemos que la comunidad A presenta 3 especies distintas, mientras que la B solo 2, por lo que hay más riqueza en la A. En cambio, en la figura de la derecha, con la betadiversidad, lo que vemos es la abundancia relativa y las especies presentes, donde podemos decir que la composición de ambas comunidades es distinta a pesar de tener 2 especies en común, la oveja y el camello. Para el análisis de alfa-diversidad se emplearon los siguientes índices.
Índice de Shannon. Se cuantificó la diversidad valorando el número total de ASV y su abundancia relativa. De esta forma, se analizó la riqueza y uniformidad de la comunidad. SHA-1 midió la riqueza valorando solo las ASV menos representadas. En cambio, el índice de diversidad filogenética de FACE examinó la riqueza de manera cualitativa, valorando las relaciones filogenéticas entre las ASV. Estos índices fueron comparados entre sí mediante el test estadístico no paramétrico de Kruskal-Wallis. En el análisis de betadiversidad se usó el índice Bray-Curtis, que valora la abundancia relativa dando más peso a las ASV más frecuentes. El índice Weighted Unifrac tiene en cuenta lo mismo que el anterior índice, pero también valora las relaciones filogenéticas entre las ASV. Un Weighted Unifrac, en cambio, valora también la filogenia como el anterior índice, pero solo considera la ausencia o presencia de las ASV, dando más peso a las ASV poco frecuentes. Estos datos fueron comparados con el test estadístico Permanova. Se han analizado 275 muestras de 108 pacientes, los cuales tras el seguimiento clínico de un año, solo 8 han desarrollado fístula anastomótica. En los análisis de diversidad solo se han encontrado diferencias significativas en el análisis de betadiversidad, con el índice Bray-Curtis. En los análisis de alfa-diversidad no se han encontrado diferencias. En la figura 3 podemos ver la matriz de distancias Bray-Curtis, donde las muestras proximales y distales presentan un p-valor menor a 0,05. Además, las muestras de pacientes con fístula están representadas como cuadrados de color rojo, mientras que las muestras de pacientes que no han desarrollado fístula se representan en color verde y en forma de rombo. Además, con los análisis de abundancia diferencial realizados con el software LESE, se ha observado diferencias significativas en todas las muestras. Hay más diferencias en las muestras de heces, donde en pacientes con fístula abundan las alfaproteobacterias, y en pacientes sin fístula el género Ruminococcus, que pertenece al filón Firmicutes. En las biopsias tumorales, en pacientes con fístula destacan las enterobacterias, que pertenecen al filón Proteobacterias, y en aquellos pacientes que no han sufrido fístula hay mayor proporción de los géneros Bifidobacterium y Faecalibacterium. En las muestras proximales y fecales de pacientes con fístula hay abundantes bacteroidetes. Un género de este filum llamado Bacteroides fragilis ha sido identificado en numerosos estudios, donde se le relaciona con el cáncer de colon y la aparición de fístulas, ya que activa el factor de transcripción nuclear kappa B, el cual media las respuestas inflamatorias y el crecimiento de células cancerosas cuando está en alta concentración. Además, genera una toxina que bloquea la proteína supresora de tumores, E-caderina. También tiene actividad colagenasa y activa las enzimas proteolíticas MMP9, las cuales regulan la degradación de matriz extracelular, liberación de factores de crecimiento, quimiocinas y otros factores que desencadenan una respuesta inflamatoria, que podría ocasionar la rotura de la línea de sutura. Por lo tanto, todo esto apunta a que esta especie favorece la carcinogénesis y la aparición de fístula. En cambio, los géneros Bifidobacterium, Faecalibacterium y Pseudoligranulum forman parte de la microbiota comensal, metabolizan macronutrientes y secretan ácidos grasos de cadena corta, que son la fuente de energía de los colonocitos. Estos también inhiben la liberación de citoquinas y bloquean el factor de transcripción nuclear kappa B, manteniendo así la homeostasis intestinal. Aunque nuestros resultados son prometedores, sería necesario realizar más estudios en los que se aumente el número de pacientes con y sin fístula, se añada un grupo de pacientes control sin cáncer, se introduzca factores importantes como son la dieta, el consumo de tabaco y de alcohol, y se incluya el tipo de tratamiento ayudante que se haya prescrito, ya que todos estos factores ya se han visto en otros estudios que influyen en la microbiota intestinal y viceversa. Por lo tanto, conocer las relaciones y los mecanismos que los microorganismos desempeñan en el intestino nos podría dar las claves para establecer el tratamiento adecuado o terapias conjuntas donde se manipule a la microbiota con el fin de obtener mejores resultados. Finalmente, las conclusiones de este estudio son las siguientes. Se refuta parcialmente la hipótesis inicial, en la que se cree que hay relación entre la disminución de microbiota intestinal y la formación de fístulas. Solo se encuentran diferencias con el índice de Bray-Curtis para la betadiversidad, donde son más abundantes el filum Proteobacterias en los pacientes con fístula. Las heces son la muestra donde más diferencias taxonómicas se han encontrado, lo que indica que esta muestra podría ser utilizada en la búsqueda y validación de marcadores de abundancia bacteriana,
como las proteobacterias asociados a la producción de fístulas. Por último, gracias a mi tutor académico y a mis tutores profesionales. Con esto acabo la presentación de mi trabajo fin de grado. Muchas gracias.